Problema 1. Entonces, problema 1, seno de 1 partido por z al cuadrado. De e elevado a 1 partido por z al cuadrado. Bueno, este problema parece muy difícil, pero en realidad no lo es. Lo primero que uno tiene que preguntarse es qué es, cómo puedo escribir seno de z, de una manera, de la manera x más y, ¿no? Así que, y mirar e elevado a 1 partido por z cuadrado también. Entonces, supongan que tengo 1 partido por z cuadrado acá. A ver, vemos seno de z primero, ¿no? Que es, ¿cómo escribo seno de un complejo? Seno de W, seno de W, y si uno lo quisiera escribir como, si W es W1 más IW2, o I alfa 1 más I alfa 2. Entonces, seno de W se ve de la siguiente manera, ¿cierto? Eso ya lo sabíamos. El seno de alfa 1, coseno hiperbólico de alfa 2, más I coseno de alfa 1, seno hiperbólico de alfa 2. Ok, entonces veamos ahora qué es 1 partido por z al cuadrado. Llevémoslo a su forma x más y. Y este es un truco que yo recomiendo que hagan y no escriban en forma extensiva los complejos cuando tengan ese tipo de expresiones polinómicas, sino que redúzcanlos de la siguiente manera. Por ejemplo, si yo pongo aquí z conjugado al cuadrado, divido por z conjugado al cuadrado, eso es z conjugado al cuadrado, dividido por, y acá abajo cómo queda, coloquemos lo que es cada cosa. Disculpen, acá me queda z, un z se va con un z conjugado acá, y el otro con el otro, así que eso es z barra cuadrado, dividido por, bueno, para estas cosas hay que tener tiempo, o sea, tiempo era lo que había, así que eso es módulo de z por módulo de z todo al cuadrado, así que eso es z cuadrado conjugado partido por módulo de z a la cuarta. No importa lo que eso sea. O sea, eso es abajo, va un x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Y abajo va el conjugado, el cuadrado del conjugado de z, ¿no es cierto? Ah, estos son alfas, perdón. Ah, no, estos son x, ya. X menos y al cuadrado. Así que aquí queda x cuadrado menos y al cuadrado menos 2y x por y. Y eso es x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Bueno, se ve feo, es feo en estricto rigor, pero lo tengo separado en parte real y parte imaginaria. Acá queda x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Y acá queda menos y voy a poner todo, a ver, voy a poner más aquí y aquí un paréntesis. Menos 2x y x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Así. Así que este es u más i por b, ¿cierto? De tal manera que e elevado a 1 partido por z cuadrado, ¿qué cosa es? Es e
elevado a u más ib. De tal manera que eso es e elevado a u, coseno de u, más i seno de b. Si uno lo quiere poner en la forma alfa 1 más alfa 2, es e elevado a 1 coseno de u más i elevado a u seno de b. Así que este es el alfa 1 y este es el alfa 2. No los voy a escribir explícitamente, eh, los pueden colocar al final, los podrían haber colocado al final si hubiesen querido. Entonces, y ahora lo único que tengo que hacer es usar esta expresión que está acá arriba, esta que está acá. Ok, así que, bueno, ahora tengo que usar estas cositas. Pongamos una por lo menos, que sean horrorosas. ¿Cómo queda esta? Me queda entonces que el seno, este es el W, ¿no es cierto? Así que me queda que seno, si W es eso, seno de W, que es seno de E elevado a 1 partido por z cuadrado, es que cosa es seno de alfa 1, y alfa 1 está escrito ahí, E elevado a U coseno de U, después coseno hiperbólico de alfa 2, coseno hiperbólico de alfa 2, es decir, de E elevado a U seno de B. Podrían haber dejado expresada cada cosa y haberlas puesto así, ¿cierto? Eso es una alternativa. El paréntesis va acá. Y después viene más I, más I, pongámosle este a 1 partido por z cuadrado. Ese es, no sé cómo ponerle a este. Sí. Ya. Entonces este es, después viene I. Perdón, ¿dónde me quedé? Coseno de alfa 1, lo mismo, L a U, coseno de U, y acá me queda seno hiperbólico de alfa 2, que es el L a U seno de. Entonces ahora tengo que reemplazar lo que es L a U, y lo que es el U es esta cosa que está acá, aquí está U, y B es esa cosa que está ahí. Lo reemplazamos aquí y tenemos inmediatamente la expresión de seno de E elevado a menos 1 partido por z cuadrado. Y el resto se hacía prácticamente igual. No había grandes diferencias. Bueno, esto, como les dije, la mayoría lo hizo tomando en cuenta dos ángulos posibles, porque este, ¿cuánto es? El 1 menos, bueno, aquí hay cosas que pueden ser inmediatamente, ¿no es cierto? A ver, 1 menos i elevado a 3 medios. Primero, que es 1 menos i. 1 menos i, eso tiene módulo 2, ¿no es cierto? Así que es módulo raíz de 2. Y se puede escribir así también. E elevado a i pi cuartos más 2k pi. Entonces, ¿por qué? Porque eso es raíz de 2 coseno, perdón, eso es un pi cuartos. ¿Por qué? Porque eso es coseno de pi cuartos más 2k pi, cada uno entero, más i veces, y este con signo menos, perdón, ese va con signo menos.
Podría ser pi cuarto, o como algunos pusieron 7 pi cuartos, que es mirarlo en el sentido positivo, menos pi cuartos, o 7 pi cuartos. Es el mismo ángulo. Entonces acá queda, vamos a ver por qué, menos pi cuartos, más 2 pi, más i seno de menos pi cuartos, más 2 pi. Y aquí termino todo esto. Así que, y esto es sencillamente coseno de menos pi cuartos, más como seno de una función impar, esto también es menos seno de menos pi cuartos. Esto es coseno de pi cuartos, más, menos, perdón, este es más, disculpen, menos y seno de pi cuartos. Ya sabemos cuántos son 45 grados, y que eso es radio de 2 medios, y este señor es radio de 2 medios. Así que queda menos i radio de 2 medios. Afuera había un radio de 2. Si multiplico arriba y abajo por raíz de 2, eso es, bueno, si multiplico todo por raíz de 2, me queda 2 partido por 2 es 1. Eso es 1 menos i, que era lo que aparece ahí, ¿cierto? Entonces, y por otro lado, logaritmo natural de 1 menos i elevado a 3 medios tiene la misma propiedad del logaritmo, 3 medios logaritmo natural de 1 menos i. Así que, como el vector es este que está acá, y recordemos que el ángulo es menos pi cuartos, así que me queda que el logaritmo natural de eso elevado a 3 medios es 3 medios, factor de el logaritmo natural del raíz de 2, más menos pi cuartos, más 2k pi, y aquí tengo que agregarle otro más 2n pi. Ahora esos dos se pueden juntar y se puede poner por ejemplo, podemos decir k más n sigue siendo un entero, a eso le llamamos, no sé, m. Así que eso es lo mismo que 3 medios, logaritmo natural de raíz de 2, menos 3 pi octavos más 3, si ponemos el m, más 3 k o m por pi. ¿Ok? Pero también podrían haber puesto aquí 7 pi cuartos, como les dije, y da exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces 3 por 7 es 21, 21 pi cuartos, etcétera. Y abajo me quedo partido por 8. Ok. Los otros que están acá se hacen exactamente igual. Ese ya ese también es fácil. Tengo que poner qué es logaritmo natural de z, por ejemplo. Acá tienen, a ver, ¿qué letra era esta? Esta es la letra D. Hagamos uno más para ver que eran simples. Y el otro me queda el D, W, logaritmo natural de Z, de seno Z. Pero un segundo que se recupere. De nuevo, seno Z es qué cosa, eso que está ahí arriba. Si Z es igual a X más Y, es X más Y,
Entonces, seno de z hasta allá arriba, el seno de x coseno hiperbólico de y más y coseno de x seno hiperbólico de y. Ok, entonces, ¿qué es? Primero tenemos que ver, aquí tenemos alfa 1, si ustedes quieren de nuevo, y aquí tenemos alfa 2. Entonces, el argumento de z, ¿cuál es? El arco tangente. ¿De qué cosa? De alfa 2 partido por alfa 1. Y alfa 2, ¿qué cosa es? Es coseno de arco tangente. Esto es arco tangente de coseno de x, seno hiperbólico de y, dividido por seno de x, coseno hiperbólico de y. Y eso es arco tangente de arco tangente, perdón, de tangente de x. Estas cosas se pueden dejar expresadas nomás. Tangente de x, y acá me queda tangente hiperbólico de y. Esa es la expresión. Así que el ángulo, si ustedes quieren el phi, que va a aparecer en el logaritmo, es esa cosa de ahí. Después, el módulo de seno de z, ¿cuál es? Y acá después voy a tener que, bueno, el logaritmo natural tiene, me parece que tiene periodo 2 así que ah, coloquemos esto, seno de z es al cuadrado, es cada una de las componentes al cuadrado, coseno hiperbólico cuadrado de y, más coseno son las componentes al cuadrado, ¿no es cierto? Si w es a más b y b, recordemos que el módulo de w es a al cuadrado, es a cuadrado más b cuadrado. Hay signos menos metidos ahí, por si acaso. Seno hiperbólico al cuadrado de y. Así que recordando algunas de las propiedades, esto es seno cuadrado de x. Aquí es, ¿qué pongo? A ver, ya. Coseno hiperbólico cuadrado de y, más el coseno es 1 menos seno cuadrado de x, seno hiperbólico al cuadrado de y. Aquí junto las cosas que tienen seno. Y me queda, ¿qué cosa? A ver, seno cuadrado de x, factor de seno cuadrado de x, factor de coseno hiperbólico cuadrado de y, menos seno hiperbólico cuadrado de y, pero yo sé que esto vale 1, y me queda más un seno hiperbólico cuadrado de y. Así que eso es módulo de seno de z al cuadrado, eso que está ahí, es seno cuadrado de x más seno hiperbólico al cuadrado de y. Eso es módulo de seno de z al cuadrado. Entonces, módulo de seno de z es la raíz de eso. Es seno cuadrado de x más seno hiperbólico al cuadrado de y. Ok. Y ahora lo único que tengo que hacer es reemplazar. En realidad dice logaritmo natural entonces de seno de z. Es el logaritmo natural del módulo, ¿no es cierto? Logaritmo natural de
raíz tiene que ser positiva, pues estamos tomando el módulo, un número real, más seno hiperbólico al cuadrado de i. Después queda más phi. ¿Cuál era phi? Ese numerito que está ahí. Más, no me acuerdo si yo uní o no me llevo uní. Aquí me pillaron. Déjenme mirar, no me acuerdo. Estas cosas suelen olvidarse, así que, pero era con apunte, así que no. Mm. Más IFI es IFI, más I. El phi, ¿qué cosa es? El phi está ahí, ¿no es cierto? Arco tangente de X, tangente hiperbólico de Y, más menos más 2 capi da lo mismo, porque el K al final es entero. Así que toma valores positivos y negativos. Ya, y si uno quiere arreglar un poquito eso, eso es un medio, saco el exponente, ¿no es cierto?, del logaritmo natural de todos esos números son al cuadrado, así que esto está bien definido. Seno hiperbólico al cuadrado de I, más I, y aquí queda arco tangente de la tangente de X por la tangente hiperbólica de Y, más 2 capi. Bueno, y así se resolvían prácticamente todos los problemas que estaban en la parte 1. Esa la respondieron muy, muy poquito. ¿Ah? Ya, el resto en general estaba bien. Esta la resolvieron correctamente, a veces usando un método, usando otro, a veces se confundieron, pero bueno, esas están relativamente buenas. Estas dos de aquí también. Esta también. Esta ecuación de acá, estas dos cosas son iguales. Entonces, en realidad esta es una ecuación y por eso decía, y aquí lo que había que poner al final es que se satisface para todo z. Para todo z en los complejos. Por eso no lo vamos a hacer porque en general la tienen buena. Esta también en general la tienen, está bien. Estas prácticamente no la contestaron, así que vamos a hacer un pequeño entre C y D. Esto sí que tengo que verlo, a ver si alcanzo a llegar a las integrales. Si no las vemos, las notas sí se las voy a mandar hoy día, como les dije, pero preferí que vieran primero estas pequeñas notas sobre la prueba. Entonces, en la pregunta 5, me parece que es el C. No lo vamos a resolver completo, quiero que entiendan la idea. Entonces, A es raíz 3 medio, 1 medio. Punto A. Hay alguien que hizo un intento bastante interesante, geométrico, que se la puse buena, eh, porque fue notable. B igual raíz de 3 0. Pero si uno ocupa cosas que ya sabemos, eso sale más fácil. C igual raíz de 3,1. Raíz de 3,1. Entonces, bueno, faltaba un punto más, ¿no es cierto? Punto D. Y el asunto es que hay que ver el ángulo entre los, para saber qué diablos es esto, hay que ver el ángulo entre los vectores. Pero en general esto es un pentágono, efectivamente es un pentágono. Y les voy a explicar cuál es la idea detrás de la demostración. A ver, déjenme ver si puedo dibujar razonablemente bien un pentágono.
bueno, no me va a quedar muy pentágono. 1, 2, 3, me faltan. Bueno, no me va a quedar muy pentágono, pero si es un pentágono, aquí está Z0. Esto tiene que tener un origen. Tiene los 5 lados estos iguales. Estos 5 lados que están acá. Un pentágono regular. Un pentágono regular. Entonces, si se fijan, si es un pentágono regular, con los 5 lados iguales, ahí, y ahí. Voy a poner el plano complejo acá, los ejes. Entonces, fijémonos en lo siguiente. Supongamos que este es el vértice Z1. ¿Ya? A ver, este es Z2, Z3, Z4, Z5. Déjenme ver cuál era el. Me faltan dos vértices, ¿no es cierto? Entonces, si es un pentágono regular, esto es como si fuera una circunferencia. O sea, si lo divido en 5 partes iguales, entonces este ángulo, todos estos ángulos son iguales. Todos estos lados que están aquí, este y este están iguales y están a una misma distancia del origen, Z0. Así que son, si la circunferencia, lo voy a poner en radianes, no en grados hexagesimales. Si la circunferencia tiene, eh, el arco es 2pi, entonces eso es 2pi dividido por 5. Si cada uno de esos ángulos que están acá, ángulo phi, phi, phi y phi, cada uno de ellos mide 2pi partido por 5. Entonces supongan que yo estoy en el Z1, lo conozco y quiero conocer el Z2. Entonces, tomen esto como si fuera un vector. ¿Okay? Así que esto es Z1 menos Z2. Y voy a rotar en phi, voy a rotar acá, voy a rotar en phi la figura. Entonces, el Z1 que estaba aquí, con la rotación lo voy a transformar en el Z2. La pregunta es cuánto tengo que rotarlo. Lo tengo que rotar en 2pi quintos. Entonces, sin mover el Z0, estoy rotando en torno al Z0. O sea, aquí el problema es el Z0. Si el Z0 estuviese en el origen, no habría ningún problema. Sería mucho más fácil. Pero Z0 no lo conozco, tengo que determinarlo. Pero lo puedo determinar. Entonces, tengo que ir del Z1 hasta Z2. Es decir, tengo que aplicarle una transformación a esto. Si este era Z1 menos Z2, entonces Z2, perdón, esto es Z1, aquí me equivoqué. Esto es Z1 menos Z0, disculpa. Entonces, este es Z2 menos Z0. Pero fíjense, Z2 es la rotación del Z1 en el ángulo 2pi quintos. Así que en realidad eso es un omega de Z1 menos Z0. ¿Y qué le estoy haciendo a Z1? A Z1 menos Z0, que este aquí, lo estoy rotando en un ángulo phi. Y ustedes saben, es una rotación, sin modificar el largo. Y por lo tanto tiene la forma E elevado a I phi, ese es el ángulo de rotación, y multiplicado por el vector, por el complejo en este caso, Z1 menos Z0. Así que voy a poner a este Z1, en lugar de ponerle Z1, le voy a poner un Z genérico, porque así puedo obtener todo el resto. Entonces, omega Z0 menos Z0. Este es el que sigue al Z1. Es E elevado a I phi Z1 menos Z0. Así que la transformación tiene la siguiente forma. Es Z0. Si yo quiero conocer el Z1,
el Z2, perdón, es Z0 más E elevado a phi Z1 menos Z0. Así los puedo obtener todos. Entonces, este es el Z1, ¿no es cierto? Entonces, el Z2 es Z0 más E elevado a phi Z1 menos Z0. Si ya estoy en el Z2, el Z3 es Z0 más E elevado a phi ahora, el anterior, que es el Z2, Z2 menos Z0. Y así sucesivamente, los puedo tener todos. Entonces, ¿cuál es el problema? El único problema que tengo es obtener el Z0. Pero, entonces, el problema principal de este, de este problema es obtener, pero el Z0 se obtiene de los datos iniciales. Fíjense que la distancia entre cada uno de estos, primero, con respecto al Z0, el A tiene la misma distancia del Z0 que el B al Z0. O sea, yo podría decir que la distancia entre A y Z0 es la misma distancia que entre B y Z0. La distancia, ese es el C, ¿no es cierto?, entre C y Z0, también es la misma distancia entre B y Z0. Entonces, de estas relaciones, se obtiene Z0. Y una vez que uno lo obtuvo, no lo voy a hacer todo aquí porque es más o menos largo, sacamos todos los vértices que faltan. Esa era la idea del problema. Ya. Después, la parte D, que parecía tan difícil y en realidad no lo es. Veamos el D. Perdón, déjenme buscar acá. Los tengo anotados. Ya. Entonces, tenemos un cuadrado, un rectángulo. Voy a extenderlo hasta abajo para cortar y poner cosas de cada uno. Entonces, voy a poner I0 aquí y 1 acá arriba. X0, X1. Ahí están los puntos Z, ¿no es cierto? Entonces, la transformación es W igual seno de Z. Pero ya sabemos que seno Z, ¿qué cosa es? Es seno de X o seno hiperbólico de Y más Y
coseno de x, seno hiperbólico de y. Entonces veamos, esta es la recta x igual a x, esta es la recta x igual a x0. Esta es la recta x, es una recta vertical, ¿no es cierto? Completamente. Esta es la recta y igual y 0 y esta es la recta y igual y 1. Entonces tomemos la recta x igual a x0 primero. Pongamos aquí, voy a anotar y x igual a x0, 2i, x igual a x1, esas son las rectas, 3i, y igual y 0 y 4i y igual y 1. Entonces veamos y. X igual a x0. ¿Cuál es la transformada? Tengo que reemplazar x0 acá arriba, ¿cierto? Entonces implica, esa es la transformada, es seno, a ver, voy a poner así, es u más y b, y cosa es seno de x0, coseno hiperbólico de y, más y coseno de x0, seno hiperbólico de y. Entonces, este es u, y este de acá es b. Ya, entonces si uno se fija, lo voy a anotar aquí, seno de x0, coseno hiperbólico de y, b igual coseno de x0. Coseno de x0 y seno de x0 son constantes ahora, así que aquí tengo que u dividido por seno de x0 es igual a coseno hiperbólico de y b dividido por coseno de x0 es igual a seno hiperbólico de y. Pero yo conozco una relación entre seno y coseno, ¿no es cierto? Coseno hiperbólico y seno hiperbólico, que es coseno hiperbólico cuadrado de y menos seno hiperbólico cuadrado de y es igual a 1. Así que voy a elevar al cuadrado esas cosas que están ahí, voy a restar. Entonces queda coseno hiperbólico cuadrado de y menos seno hiperbólico cuadrado de y igual u cuadrado partido por seno cuadrado de x0 menos b cuadrado dividido por coseno cuadrado de x0 es igual a 1. Ok. ¿Y esto qué es? Una hipérbola. Eso es una hipérbola. Veamos 2i. ¿Qué pasa con 2i? X igual x1. X igual x1. Voy a tener exactamente el mismo resultado. Tengo a u cuadrado seno cuadrado de x0 menos b cuadrado partido por x. Perdón. Eso es x1. Y acá me queda coseno cuadrado de x1. También es una hipérbola. Entonces tenemos dos hipérbolas. Ahora veamos qué pasa con i. Cuando tomo i1 e i2.
o I0 e I1. 3 sí. I igual I0 y las otras cosas las dejo exactamente igual. Entonces, ¿cómo queda acá? Déjenme ver para arriba. Ah, ahí está el. Entonces, eso implica el U va a quedar seno de X, coseno hiperbólico de I0 ahora, y B es coseno de X, seno hiperbólico de I0. Y de nuevo, seno de X es igual a U partido por coseno hiperbólico de I0 y coseno de X es igual a B partido por seno hiperbólico de I0. Y si leo al cuadrado y sumo, seno cuadrado de X más coseno cuadrado de X es igual a U cuadrado partido por coseno cuadrado de I0, coseno hiperbólico cuadrado de I0, perdón, coseno hiperbólico cuadrado de I0 más B cuadrado partido por seno hiperbólico cuadrado de I0, y eso es 1. ¿Eso qué cosa es? Una elipse. Con 4i ocurre lo mismo. I igual I1 implica U cuadrado partido por coseno hiperbólico cuadrado de I1 más B2 partido por seno hiperbólico cuadrado de I1 igual 1. Entonces voy a poner esto, como tengo que borrarme un poquito, me está quedando poco tiempo. Y me interesa que veamos otras cosas también. Voy a hacer el dibujo de este. Tanto las hipérbolas como tienen las hipérbolas tienen eje de simetría acá, ¿no es cierto? A ver, cortan así. Son dos hipérbolas. Bueno, hay que hacer el estudio dependiendo de qué es mayor, ¿no es cierto? Y las otras son dos, ¿qué cosa? Ah, perdón, y dos elipses. Entonces, las elipses vienen por acá. Bueno, no creo que me queden tan bien estas, pero tampoco tan mal. Y voy a poner esta un poquito más adentro. Bueno, imagínense que esas son elipses. Entonces, para cosas que están en el primer plano, fíjense, este va a ser el A'. Bueno, si uno hace el estudio detallado, este va a ser el A'. Uno tiene que mirar los puntos. Ese es A, B, C y D. C y D. Ese es B'. Hay que mirar los puntitos, cómo se transforman. Acá está. Ahí está el dibujo, ¿no es cierto? A, B, C y D. Si uno mira los puntos con las transformaciones, esta, la figura que le va a quedar acá, que va a quedar acá, es esta que está acá. En el primer cuadrante, tomando en cuenta que todo es positivo ahí, y acá esta figura también está en el primer cuadrante. Ya no alcanzamos a hacer el análisis por signos, pero esa es la idea general del problema. Vamos otro.
voy muy lento. Bueno, así es como transformaba seno de z a un rectángulo. Déjenme ver por acá. Tengo que hacerle algunas acotaciones sobre estas cosas porque había un problema en donde la analiticidad se veía solamente, era analítica sobre el eje Y, pero no me acuerdo cuál era el problema. Miremos acá. Me interesa el problema, los de las integrales. El problema 11 me preocupa un poco porque, a ver, integral sobre C. Aquí hubo una buena intención, pero creo que la mayoría se equivocó. Z más 2Z. Y acá está de Z. Dice, C es la curva parametrizada. Está recorriendo la curva, ¿no es cierto? C es la curva parametrizada por gamma de t. O sea, lo que estoy diciendo es que recorre los puntos sobre la curva. Gamma de t igual L o t más 2 elevado menos t con 0 menor o igual que t menor o igual que 2. Ya, si estoy recorriendo sobre la curva, entonces supongamos que la curva, cuando yo la grafique, no sé qué forma tiene, no importa. Fíjense cuando gamma vale t igual 0, 0, esto es sencillamente 3. Y gamma de 2pi me queda como, debiese quedar igual, ¿o no? Debiese quedar igual, 0. Entonces, fíjense, como estoy recorriendo la curva, entonces al hacer la parametrización, primero tenemos que ver qué cosa es el de z. Z es x más y. De z es de x más y de y. Eso es de z. ¿Okay? Así que si estoy parametrizando en términos de t, ¿no es cierto? Tengo que usar la expresión que está acá arriba para calcular el z. ¿Sí? El z de t es esa cosa que está ahí. Si estoy recorriendo los puntos, el z de t es eso. Menos it. Así que el de z de t, que ya está parametrizada, es i elevado a t menos 2i elevado a t. ¿Y cuánto vale z? Y aquí cometieron varios el error. ¿Cuánto es z más 2z barra? Z más 2z barra es sencillamente elevado a t más 2 elevado a t más dos veces el conjugado de eso que está ahí. El conjugado es elevado menos it más 2 elevado menos it. Y si calculo eso, bueno, aquí me queda elevado a t, aquí me equivoqué, este es, disculpen, este era menos, sí, así que este queda más. Así que me queda elevado a t más 4 elevado a t es 5 elevado a t.
y los menos it más 4e elevado a menos i por t. Y después tengo que integrar, sustituyo todo eso en la integral y la integral va entre 0 y 2pi, ¿no es cierto? Llamémosle eso phi de t. Y lo que venga después, sencillamente integración en una dimensión. Phi de t, y acá queda por, ¿cómo queda? Hay un i afuera, que es el de z, elevado a t, menos 2e elevado a t de t. ¿Ok? Así que cuidado, porque aquí el z se estaba moviendo sobre la curva. Esa es la gracia de una integral de línea. Ok, sigamos. Bueno, había que calcularlo. Esto en general lo hicieron bien. Bueno, esa función, esa es analítica en toda la región, así que si uno la recorre hacia la derecha, eso debe ser 0, ¿no? A ver, esta era muy simple. Esta también le hicieron. eh, ah, aquí también hubo un error, P2. La sustitución en general fue correcta, pongámosla. Dice, ¿dónde quedó? Disculpen, no, me perdí. Esta. Dice z partido por z barra integral de z partido por z. Esto es muy simple. No, aquí no hubo error. Z partido por z barra. Y z, fíjense lo que es z. Ya dice, en realidad voy del punto menos 1 al 1 nomás. Eso es todo. Estoy en el eje real. Así que en realidad eso que está ahí es el trazo de recta. Así que, ¿cuánto vale z si me estoy moviendo sobre el eje de recta? Es 0 más y, perdón, es x más 0 por i no. Es x más 0 por i. ¿Y el de z cuánto vale? El de z no es otra cosa que x. Entonces, se podía hacer de otra manera, salió más complicado. Y entre qué valores varía el x? Entre 0 y 1. Entonces me queda la integral entre 0 y 1. Z es x, z conjugado también es x, porque me estoy moviendo sobre esa recta y aquí me queda x. Este es menos 1, entre menos 1 y 1. Entre menos 1 y 1. Y eso es sencillamente 1, 2, perdón. Es 1, bueno, es 1 menos menos 1 es 2. Algunos de ustedes lo hicieron de otra manera, o sea, usaron la parametrización, está bien también, eso no hay problema. Ya. Déjenme ver acá. Este no lo abordaron y yo no sé por qué. Déjenme ver, hicieron una parametrización en alguna parte usando. En este de aquí. Este es el problema 11. Aquí también hubo un problema. Problema 12A. Problema 12B. Parece que ese. A ver, sí, el 12A, el integral sobre C de Z imaginario de Z. De Z. Entonces, C es una curva que no está centrada en el origen. Es una circunferencia no centrada en el origen. Entonces,
esta parametrización que voy a poner aquí, z igual z0, y que ustedes pusieron algunos r y teta, no sé si era radio r, sí, radio r. ¿Está correcta? Pongamos phi aquí para ser honestos con... Entonces 0 menor o igual que... Eso es correcto. Que no es correcto. ¿Qué es el de z? Ah, entonces de z... está bien. De z es r y l o y phi, ¿no es cierto? Está correcto. Y la parte imaginaria de z, ¿qué cosa es? A ver, si esto es z0 más esto es r coseno teta más y r seno teta. Así que la parte imaginaria es r seno teta, ¿no? Así que me queda la integral sobre la curva, ya varía entre 0 y 2pi. La parte imaginaria me queda r seno teta. ¿Y cuál es el factor? El de z. Aquí, pues si ya está parametrizado, ¿no es cierto? Es r y elevado y phi. O sea, tiene dos partes en realidad. Esto me queda la integral entre 0 y 2pi de r cuadrado. Así que me queda seno teta, tiene una parte real y una parte imaginaria. El hilo puedo sacar afuera. Y aquí me queda coseno teta más y seno teta. Y eso por d teta. Aquí es phi. Disculpen, esto es phi. Aquí está. Así que esa integral que... Bueno, si paso el i adentro, en realidad esto me queda integral entre 0 y 2pi. El r cuadrado lo puedo poner afuera. Y aquí me queda seno phi coseno phi por i menos integral entre 0 y 2pi. Y aquí también queda r cuadrado seno cuadrado de phi. ¿Ya? Entonces, esta cosa de aquí es un medio, esa integral es un medio de, bueno, eso es un medio de seno 2 phi. ¿Ya? Y esto hay que poner en términos del ángulo doble, ¿cierto? ¿Cuál era? El coseno de 2 phi es igual a coseno cuadrado de phi menos seno cuadrado de phi. Así que esto es 1 menos seno cuadrado de phi menos seno cuadrado de phi. Así que coseno de 2 phi 1 menos 2 seno cuadrado de phi implica seno cuadrado de phi es igual a 1 menos coseno de 2 phi medios. Así que esta expresión que está ahí es 1 menos coseno, y todo eso lo saben calcular, ¿cierto? Así que así se saca esa integral. Entonces, integrales que no hicieron, por ejemplo, la que está acá, igual integral sobre c logaritmo natural de c, la 13b. Pregunta 13b. Como ven, eran muy simples. A ver, ahí eso es una circunferencia centrada en Z0, o sea, no tiene singularidad, pero todavía no sabíamos nada de singularidad. Entonces, queda integral logaritmo natural de z partido por z de z, circunferencia. Integrar tiene que saber bien, porque lo que viene ahora, las integrales son complicadas, entonces esto tienen que tratar de dominarlo.
circunferencia centrada en Z0. Entonces, de nuevo, la misma sustitución, la que ustedes mismos pusieron Z0 más, y me voy a dar un radio, radio L o phi. El radio está fijo, R dado. No sé si ha dado o no. El origen no descansa sobre la curva, tampoco en el círculo que está delimita, no tiene singularidades. Entonces, de Z de nuevo es, si estamos parametrizando acá, es I R L o de phi por d phi. Así que la integral entre 0 y 2 pi, ¿de qué cosa? Uf. Arriba aquí, el logaritmo natural de I R L o de phi. Perdón. Z0 más R elevado a phi, es el Z, por I R elevado a phi. Se las voy a dejar propuesta para que traten de hacerla de todas maneras. Partido por Z0 más R elevado a phi. Así que esa es la solución del problema. Pero fíjense, yo podría hacer lo siguiente aquí. Podría separar incluso esta integral en dos integrales acá. Bueno, ahora podría calcular lo que es logaritmo natural de Z0 más R elevado a phi. Si quiero mayor regularidad, Z0 más R elevado a phi. Entonces eso es el módulo de logaritmo natural del módulo. Logaritmo natural del módulo. Si lo quisiera poner en términos de X y de Y, eso es de Z0 más R elevado a phi. Más I 2K. Y aquí me falta el ángulo, ¿no es cierto? Aquí tengo que calcular el ángulo. Yo diría que el ángulo es el mismo. Y más 2K. No va a cambiar mucho respecto del Z0. Entonces, si reemplazo esto acá, perdón, si reemplazo eso acá, ¿cierto? Debería calcular esta integral que está aquí. Pero si ustedes se fijan y usan los teoremas que ahora conocemos, si uno mira acá, se los voy a dejar propuesta. Si no descansa en el origen, esta función de aquí no tiene singularidades. Así que si uno calcula la analiticidad de esta función de ahí es ser analítica. Vean si es analítica o no es analítica. Logaritmo natural de C partido por C. Si la función es analítica en la región, si no tiene ningún tipo de singularidad, si las singularidades están solamente en el cero, por ejemplo, entonces esa integral que está ahí debiese valer cero en forma inmediata. No debiesen tener problema con la integral. Esa es una alternativa para resolver el problema inmediatamente sin necesidad de resolver esta expresión que está acá. Ok, déjenme ver cuál es la otra. Cotono cerrado en C. Ya, esta se la voy a dejar propia. Ya, en general, esta es la prueba. Déjenme ver acá si hay otra cosa. Esta pregunta se eliminó porque está mal escrita. ¿Ya? Esta se eliminó. Aquí era al revés.
no, hicieron unos intentos por hacerlo, pero la verdad es que así que les quedó la parte de abajo, que en general la mayoría la tenía bien. Así que ahí tienen, casi todos tienen, o muchos tienen un 7. Esta era al revés, esta era de 2 pi a de x2 a de y2, y eso sí que importa, porque si no el resultado no sale. Menos y veces de 2 pi de x de y. Sí, esa tenía que agregarse. Acá, déjenme ver un segundo. ¿Cuál es la pregunta que tenía? A ver, la solución de este problema, el b de xy, es seno hiperbólico de 2x seno de 2y. No sé por qué a algunos no les salió este resultado, pero este era el resultado en general correcto. Entonces, si uno quiere ver los ceros tiene que mirar, fíjense, coseno hiperbólico de 2x es siempre mayor o igual que 0. Es siempre mayor o igual que 0. Entonces, para que u de xy valga 0, necesito que coseno de 2y sea 0. Pero si coseno de 2y es 0, significa, casi nadie contestó esta, necesito que 2y sea igual a 2k más 1, 2k más 1 pi medios. Eso significa que, o sea, tiene que ser un múltiplo impar de pi medios. Eso significa que eso es 2k más 1 pi cuartos. ¿Okay? Entonces, el I debe ser. Pero, si ahora quiero, eso sí quiero que u de x sea 0. Si necesitamos que b sea 0, y tiene que ser las dos simultáneamente. Entonces, el seno hiperbólico de 2x es 0 cuando x igual 0, ¿no? ¿Ya? Y seno de 2y es 0 cuando 2y es igual a k por pi. K pertenece a los enteros. K por pi. Así que cuando y es igual a k pi medios. Entonces, la pregunta es si hay algún k en donde estas dos cosas se cumplan simultáneamente. Es decir, que k pi medios sea igual a 2k más 1 pi cuartos. Veamos si es cierto, si a lo mejor no se cumple. Entonces, es lo mismo que decir que k pi es igual a 2k más 1 pi medios. Déjame ver si estoy bien. A ver, coseno de 2i. Este era el u, perdón. Este era el u. Este es el b igual 0. U igual 0 cuando se cumple esa cosa de ahí. Y b igual 0, está bien, cuando k igual pi medio. Entonces queda k por pi es igual a k por pi más pi medios. Ya, eso nunca se cumple. Eso nunca se cumple, ¿cierto? Eso es imposible. Así que los ceros, el cero es solamente, esa cosa es 0 solamente en z igual 0. Si no me equivoqué en nada, no me acuerdo muy bien si estaba así. Ya. ¿Qué más? A ver. No recuerdo si era esta, parece. A ver. Este es u y este es b. Esta función, a ver, de u de x, de u de x es 12. De b a de i también es 12. Entonces, tengo que de u de x es igual a de
a de i. Y ese es 2 i, no pasa nada, eso es cierto. Después tengo que de u a de i. ¿Cuánto es de u a de i? De u a de i es 2x. Y de b a de x es igual a 2x. Entonces, para que se cumpla de u a de x, 2x igual menos de b a de x, tendría que tener que 2x igual a menos 2x. Pero eso se cumple solamente en un punto, en x igual 0. Y los y están libres. Entonces, f de z es analítica en todo z de la forma 0 más i por i, perdón, con i perteneciente a los reales.